Vamos a proceder a dar lectura a este contrainforme que el movimiento Yo Soy 132, en compañía de otras organizaciones y de la sociedad civil, ha elaborado. Procedo a dar lectura. México, 1 de septiembre 2012. A las puertas de la Cámara de Diputados, de cara a la nación. Contrainforme Yo Soy 132. 6 años han pasado desde que Felipe Calderón tomó posesión. 6 años de mentiras falsas, de simulación, de corrupción, complicidad y de un estado de excepción que nos han impuesto. 6 años en los que año con año hemos visto un presidente cobarde hablando de valentía, mientras nosotros, la sociedad, ponemos a los muertos, a los desplazados, los secuestrados, los vejados por las autoridades. 6 años, como siempre, de riqueza obscena para unos pocos, mientras que nosotros tenemos hambre, somos excluidos, somos desempleados, somos jóvenes sin oportunidades. 6 años en que hemos sido despojados de nuestra tierra y nuestros recursos naturales. 6 años otra vez de privilegios para los sindicatos charros en la educación, de educación para formar mano de obra barata, mientras que nosotros no tenemos acceso a la educación crítica para una vida digna. 6 años de nuevo en que los políticos no dialogan con la sociedad, pero nosotros, los que hemos levantado la voz y nos hemos organizado para resistir, hemos sido criminalizados, denostados y callados. 6 años en que han querido que veamos un México que solo existe como versión oficial. 6 años reproduciendo sus mentiras a través de los medios de comunicación a quienes les han servido. Nosotros no aceptamos este México que quiere dejarnos esta clase política, y rechazamos las mentiras que quieren imponernos como realidad. Por eso es que el movimiento Yo Soy 132 ha llevado a cabo un intenso proceso de análisis que nos ha llevado a articularnos con académicos, organizaciones civiles y movimientos sociales que a lo largo y ancho del país reclaman la democratización de la vida pública y el fin del modelo social prevaleciente en México. Este análisis parte de la lectura crítica de la situación actual que vive el país después del gobierno de Felipe Calderón, y es también lo que nutre hoy nuestro plan de lucha. Es un análisis compartido con la sociedad, a la que a partir de ahora convocamos para abrir un diálogo franco y a sumarnos en una lucha fraterna. Este es el informe que el movimiento Yo Soy 132 da a la nación sobre la situación actual en 6 ejes emblemáticos y que hacemos público para someterlo a discusión, el diálogo y al debate con la sociedad civil organizada, o no, pero siempre y cuando desee que México sea más justo, libre y democrático. A continuación, presentamos lo que hemos denominado los saldos de este sexenio. Democratización de los medios de comunicación, información y difusión. El sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, en lo que tiene que ver con medios de información, es un sexenio muerto. En legislación no hubo avance. En telecomunicaciones se propició la concentración en manos de las mismas voraces empresas que han secuestrado el espectro radioeléctrico, propiedad de los mexicanos. Se persiguió y violentó a ciudadanos que buscan crear sus propios medios a través de radios comunitarias. Y se caracterizó por las persecuciones, agresiones y asesinatos de periodistas. Felipe Calderón no solo asumió una actitud irresponsable y omisa frente a la creación de un nuevo régimen de medios, sino que ha demostrado su interés por hacer valer el orden jurídico vigente para desplegar acciones autoritarias y favorecer al duopolio televisivo. Felipe Calderón Hinojosa lucró políticamente con la ausencia constitucional y legal de una política de Estado relativa a medios de comunicación. Una situación similar podemos observar en el ámbito de las telecomunicaciones. 3 casos son muestra de la política de discrecionalidad del actual gobierno. La
licitación 21, donde favorece a Televisa y Nextel. La fusión Televisa y Usacell, nuevamente en beneficio de Grupo Televisa y Grupo Salinas. Y el rescate de la banda 2.5 GHz debido a la presión ejercida por Grupo Televisa. El gobierno de Felipe Calderón ha hecho uso de un bien de la nación para beneficiar a los consorcios mediáticos, lesionando con ello las instituciones públicas de este país, debido a que permitió a Televisa ingresar al mercado de la telefonía. Televisa y TV Azteca, como socios, concentran el 88% de las concesiones de televisión abierta, teniendo 94.4% de la audiencia televisiva, lo cual les favorece con un 58% del total de la inversión publicitaria, recibiendo 30% del gasto de comunicación social federal, según los mismos datos de Cofetel. Por otro lado, el gobierno de este sexenio se comprometió en varias ocasiones a abolir la brecha digital, así como a fomentar la competencia de aquellos que ofrecen el servicio de interconexión. Sin embargo, el escaso acceso a Internet debido a los altos precios de conexión y la escasa infraestructura de telecomunicaciones impide el despliegue de las redes. Al mismo tiempo, la alfabetización digital es todavía deficiente. A lo anterior, podemos agregar el intento de criminalización de los pocos usuarios de Internet, un tema recurrente en este sexenio. Ejemplo de ello es el intento de la aprobación deliberada y tramposa del Acuerdo Comercial Antifalsificación, ACTA, el cual constituye un grave retroceso en el ejercicio de los derechos a la información y a la libre expresión. A estas alturas del sexenio, de los 112 millones que habitamos el territorio nacional, apenas 9 millones tenemos acceso a una computadora en casa, de los cuales solo 6.9 millones tienen acceso a Internet, lo que nos deja con un promedio de penetración estimada del 30.7%, colocándonos a 2.7 puntos porcentuales debajo de la media mundial y de menos 8.8 puntos del 39.5 que es la media latinoamericana. Mientras a los grandes consorcios mediáticos del gobierno federal concedió licitaciones a precio de ganga a los esfuerzos ciudadanos por crear sus propios medios y los persigue y los agrede. La labor que desempeñan las radios comunitarias, atendiendo a las voces menos favorecidas de la sociedad, llevando información acorde con sus necesidades, las convierte en una herramienta por excelencia para que las comunidades puedan ejercer ampliamente su derecho a la información y la libre expresión. Estas son algunas de las radios comunitarias que han sido violentadas durante este sexenio: Radio Diversidad Veracruz, Radio Tierra y Libertad Nuevo León, Radio Huecacuca Michoacán, Radio Eyempiti, Radio Ñomandá Guerrero, las cuales han sido agredidas y perseguidas por el gobierno federal. La crisis de seguridad pública del sexenio se vio reflejada en el ejercicio de la libertad de expresión, registrándose un incremento preocupante de la violencia y la censura sobre periodistas y comunicadores. Desde el año 2000 se han registrado 72 periodistas o comunicadores asesinados, 13 desaparecidos y 40 ataques a instalaciones de medios de comunicación. Tan solo en el año 2011 se registraron 172 agresiones en contra de periodistas y comunicadores que van de amenazas, asesinatos, desapariciones, desplazamientos forzados, privación ilegal de la libertad, ataque cibernético y acciones legales. Destacamos que durante el gobierno de Felipe Calderón, el patrón de la violencia contra la prensa cambió sus características. A lo largo de 6 años, el problema de la censura se agregó al escenario de los periodistas y rehenes y ataques directos a las instalaciones de los medios de comunicación. En torno a la censura, destacó que el ataque sobre el gremio de periodistas a nivel nacional por parte de funcionarios públicos rebasó 53% de los casos, mientras que los atribuibles al crimen organizado se encuentran sobre 13%. Los casos de Lidia Cacho y Carmen Aristegui resultan en este sentido paradigmáticos. Es así como queda desmentido el discurso oficial de que el responsable de violentar la libertad de expresión en el país es el crimen organizado. Un Estado como el mexicano, que no puede garantizar la integridad física y moral de los periodistas y comunicadores, así como el acceso y gestión de medios de comunicación por parte de la ciudadanía, no puede garantizar tampoco nuestro derecho a la información. Adicionalmente, las estrategias políticas y metas actuales del gobierno mexicano no estimulan la diversidad en el contenido de los medios. El gobierno federal
federal ha creado lazos de complicidad en la industria cultural, lo que ha implicado el fortalecimiento, desarrollo e injerencia de la iniciativa privada y nacional y transnacional en materia de compra, venta y renta de patrimonio cultural, obra de arte, programas de cine, radio y televisión, lo que implica que los repertorios simbólicos sean construidos por los sistemas jerárquicos del poder cultural, quienes determinan los contenidos de transmisión y distribución en los diversos medios, radio, televisión, museos, teatros, editoriales, entre otros. En virtud de lo anterior, denunciamos que en materias de políticas de comunicación en México, hoy priva la corrupción, la simulación, la ilegalidad, la debilidad institucional y regulatoria, la concentración obscena de la riqueza en una élite empresarial y donde las políticas públicas de comunicación son contrarias a los ciudadanos, a los intereses de los ciudadanos mexicanos. Por la democratización de los medios de comunicación en México, yo soy 132. En el cambio de educación, ciencia y tecnología, arte y cultura. La política en torno a educación, ciencia, tecnología y arte, presentada en el sexenio de Felipe Calderón, antepone los intereses del sector empresarial nacional y global sobre las necesidades sociales. En el caso de educación, los modelos y planes educativos se adecuan a un mercado laboral inequitativo. Esto lo confirma ahora la reciente reforma integral a la educación media superior y básica, en la que se constata que el modelo pedagógico por competencias y habilidades, implementado desde el nivel básico, elimina paulatinamente disciplinas pertenecientes a las humanidades y a las ciencias, como es el caso de la filosofía y de la historia, y deja en su lugar asignaturas mixtas que abordan el conocimiento de forma sesgada y confusa, lo que cumple con el único objetivo de simplificar el conocimiento para formar obreros certificados y no sujetos que aspiren a ser técnicos calificados o estudiantes universitarios, y que en no más de una década eliminará generaciones de científicos y humanistas mexicanos y hará depender al país en su totalidad de la tecnología y la ciencia producida en otros lados. Tanto la RIEB como la RIEMS recorren el camino de la masificación de habilidades básicas y deja el conocimiento especializado a los países desarrollados, convirtiéndolo en una propiedad para las élites, hecho que condenaría al país al rezago y al nulo crecimiento en todos los ámbitos. En este contexto, la desaparición de los modelos educativos como los colegios de bachilleres y la preparatoria abierta como los conocemos, gracias a la homologación de la currícula y la eliminación de materias, es un claro ejemplo de esta reforma. Aunado a esto, la SEP pretende maquillar las cifras de deserción al proponer un certificado parcial. Su próximo argumento será: no tenemos desertores, sino numerosos certificados parciales. El ingreso a una educación media y superior de alto nivel académico en instituciones públicas como la UNAM, la UAM, el POLI, es cada vez más difícil para los jóvenes, debido a que el crecimiento de las instituciones públicas no corresponde con la demanda educativa en nuestro país. Las autoridades educativas sostienen que los mejores estudiantes ingresan a la universidad. Sin embargo, este argumento se cae cuando contrastamos las cifras del último examen de ingreso a la UNAM. Por ejemplo, a nivel licenciatura, fueron rechazados aspirantes a la carrera de medicina cuando obtuvieron 109 aciertos de 128 posibles. Es decir, la excelencia en el examen de admisión no es suficiente para ingresar a una educación universitaria. Consecuencia de ello son los numerosos movimientos de rechazados a nivel nacional. Sin embargo, las autoridades educativas atribuyen el fracaso académico a los jóvenes estudiantes cuando son ellos los responsables de fortalecer y generar nuevas opciones educativas de calidad. Además, contrasta el abandono económico a la educación pública con el fuerte apoyo a universidades privadas. Ciencia y tecnología. El desarrollo científico y tecnológico es esencial para el crecimiento social y económico de un país. Le otorga a la sociedad herramientas esenciales para resolver problemáticas y necesidades diversas. En México, en contraste, la situación del ámbito científico está totalmente relegada por el Estado.
La Ley de Ciencia y Tecnología emitida durante el mandato de Fox y ratificada por el gobierno de Felipe Calderón estipula que el presupuesto para ciencia y tecnología no debe de ser menor del 1% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, nunca ha rebasado el 0.5%. Aunado a esto, los actores involucrados en la gestión, revisión y aplicación de leyes relativas a ciencia y tecnología del Poder Legislativo distan por mucho de ser capaces o de interesarse en cumplir dicho trabajo. Respecto a los profesionales, la producción de los profesionales en ciencia y tecnología en México es muy baja en comparación a otros países en Latinoamérica. De estos, son pocos los que encuentran cabida en el sector productivo mexicano, lo que fomenta la fuga de cerebros y una ausencia de renovación generacional. El bajo número de plazas y opciones laborales, la centralización de los recursos y el lento desarrollo regional han limitado el crecimiento científico y tecnológico nacional. El país debe generar condiciones de autonomía. Sin embargo, debido a que la inversión en desarrollo e innovación es baja, México importa más del 95% de la tecnología utilizada y la solicitud de patentes por mexicanos es muy pobre. Es urgente entonces definir e impulsar las áreas prioritarias de conocimiento e innovación tecnológica. Por último, datos nacionales e internacionales reflejan el desconocimiento generalizado de la labor científica y los beneficios que acarrea, fomentado por una inadecuada difusión y educación científica. Por tanto, apuntamos que es prioritaria la vinculación de la ciencia y tecnología con la sociedad, toda vez que una sociedad científicamente educada será capaz de lograr un proceso sostenido con mayor facilidad. Arte y cultura. Declaramos expeditamente que el gobierno de Felipe Calderón ha incumplido con los mandatos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente los artículos 1 y 2. Ha violado los derechos sociales e individuales, el derecho a la educación, al arte y a la cultura, y el derecho a la diferencia cultural de los pueblos originarios, a sus usos y costumbres. El ámbito del arte y la cultura ha sido uno de los más abandonados en la gestión calderonista, tanto en la asignación de recursos como en la protección del patrimonio nacional. El arte, considerado como una mercancía, se reduce a su expresión más utilitaria, objeto de disputas dentro del ámbito del turismo y la industria cultural, que no respetan las condiciones de protección del patrimonio cultural y de la obra artística. Aunado a esto, identificamos los siguientes problemas: recorte en el presupuesto destinado a este sector, escasos empleos para artistas y gestores y abandono de los espacios arqueológicos. El poco compromiso con el arte y el patrimonio se puede documentar con la revisión del incumplimiento de la Ley General de Bienes Nacionales, la Ley Federal sobre Monumentos, Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, la Ley de Radio y Televisión, y específicamente los artículos 5, 6, 7, 11, 13, 25, 55, 59, 77, 81 y 91. Y por supuesto, con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cambio al modelo económico neoliberal. La crisis de deuda externa presente en México y en América Latina a principios de la década de los años 80 dio pauta a que la banca acreedora internacional, conjuntamente con los organismos financieros multilaterales, Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial, impulsaran un plan encaminado a continuar con el pago del servicio de la deuda externa, para el cual se redujo el consumo, la inversión y el gasto de gobierno. Junto a las políticas de ajuste restrictivas, se procedió al cambio y ajuste estructural, que consistió en la apertura de la economía mexicana a los flujos financieros y mercantiles internacionales y en su inserción forzada a la globalización capitaneada por los Estados Unidos. La agenda de reestructuración neoliberal de la economía ha avanzado sin interrupciones desde entonces. No obstante, el capital financiero internacional ha empujado las llamadas reformas estructurales de tercera generación. Entre ellas destacan: 1. La privatización de los servicios de seguridad social, como el caso de las pensiones para el retiro. 2. La apertura al capital privado de sectores estratégicos ligados a la producción y distribución de energía. 3. La construcción
de grandes obras públicas por medio de las llamadas asociaciones público-privadas. 4. Una reforma fiscal que disminuya aún más el impuesto sobre la renta y, en su lugar, aumenten los impuestos al consumo, como el caso del IVA generalizado a medicinas y alimentos. Y 5. La total desregulación del mercado. La política económica seguida por el Estado está concentrada en la estabilidad macroeconómica, beneficiando a los capitales financieros internacionales y en detrimento del nivel de vida del grueso de la población. La llamada estabilidad macroeconómica, que beneficia a unos cuantos, se obtiene sacrificando a la pequeña y mediana empresa, a los trabajadores y a los campesinos. Así, contamos con una política monetaria que tiene como fin último el control de la inflación, sacrificando el crecimiento económico y la utilización del tipo de cambio como palanca para impulsar a la industria mexicana. Asimismo, la política fiscal, que mantiene el equilibrio presupuestario, se subordina al objetivo de la política económica monetaria. La apertura económica sin estrategia y la ausencia de una política industrial han impedido la generación suficiente de empleos. Asimismo, el alza de los precios de los alimentos afectó el poder adquisitivo de las familias. Todo esto se traduce en un saldo de 12 millones de personas más arrojadas a la pobreza durante el sexenio de Calderón. Hablar de desempleo es también hablar de la precarización del trabajo. Los datos muestran que el número de mexicanos ocupados en la economía informal asciende a casi 14 millones. De ellos, 4.2 millones pertenecen a la población ocupada que no percibe ingresos. 6.4 millones perciben cuando mucho un salario mínimo y otros 10.8 millones ganan entre 1 y 2 salarios mínimos. Según cifras del INEGI, ha aumentado el desempleo, la ocupación parcial y la desocupación con estos porcentajes. En el 2006, la tasa de desocupación era del 3.6%, mientras que en el 2011 ascendió al 5.4%. En el 2006, la tasa de subocupación era de 6.9%, mientras que en el 2011 ya ascendía al 8.2%. Tal como lo muestran los datos, entre las circunstancias que privan en el mercado de trabajo, como son el desempleo, trabajos en condiciones laborales precarias, la informalidad y la subocupación, dan como resultado que más de 12 millones de jóvenes enfrentemos dificultades de inclusión en una trayectoria de trabajo decente. Este modelo económico necesita del despojo de las garantías de los trabajadores. Para ello, se implementan diversas medidas que evitan que estos se organicen y defiendan sus derechos. Durante el sexenio de Felipe Calderón se han dado problemáticas como la de la desaparición de Luz y Fuerza, algunos charrazos en el magisterio, como en Chiapas, en Baja California y en la sección 9 del Distrito Federal. De igual manera, no se ha resuelto la situación con el Bester Gordillo y el CENTE. No se ha dado solución al problema con la CENTE, con los mineros desde 2006 en Cananea, Sicarza, Taxco y Sombrerete, con los trabajadores de tierra en aviación, con los trabajadores de la vidriera en San Luis Potosí y con los petroleros independientes, entre otros. Este modelo económico no solo reduce las condiciones de vida de la mayoría de la población en beneficio de unos cuantos, sino que también se basa en la sobreexplotación de los bienes naturales del país. El modelo económico depredador, tanto en su ámbito productivista en el sector rural, en el desarrollo de infraestructura turística por y para extranjeros, así como en su dimensión extractivista, implica un fuerte deterioro ambiental, caracterizado por la pérdida de hábitats y biodiversidad, por la aceleración de los procesos de desertificación, por pérdida y degradación de suelos, por la incapacidad de captación de agua, por el menoscabo de reservas de agua fósil, por la intrusión de agua contaminada en las costas y por el deterioro o desaparición de lagunas costeras. En resumen,
La salud y funcionalidad de los ecosistemas y con ello la degradación de los recursos ambientales básicos para la supervivencia humana y de la vida misma. Estos procesos han generado a la vez un enorme proceso de resistencia de los pueblos y comunidades campesinas y los pueblos originarios que son despojados de sus tierras para fomentar el crecimiento económico basado en megaproyectos de infraestructura, mineros, carreteros y energéticos. Entre muchos otros, destacan los procesos de resistencia en defensa de la tierra, el territorio y los bienes naturales en La Parota, en Huesca, en El Zapotillo, en Cherán, en Ostula, en Ocotlán, en el Cerro de San Pedro, en la delegación Magdalena Contreras, entre cientos de resistencias más. En conclusión, el sexenio de Calderón solo ha profundizado un modelo económico basado en la pobreza y marginación de la mayoría de la población, en la explotación de los recursos naturales a costa de las comunidades y donde el objetivo principal es la ganancia de los grandes capitales nacionales e internacionales. El movimiento Yo Soy 132 está consciente que el mercado no es la panacea para la solución de los problemas sociales y que el gobierno y la sociedad deben de jugar un rol fundamental para resolver los problemas económicos que aquejan el país. El neoliberalismo nos empobrece, excluye, margina y violenta. Es por eso que el movimiento Yo Soy 132 se pronuncia a favor de una economía humana, justa, soberana, sustentable y de paz. En el año 2006, Felipe Calderón Hinojosa arribó a la presidencia luego de un proceso electoral en el que quedó en duda su triunfo, abriendo así un periodo de polarización social sin precedentes en los últimos 30 años en México, cuyo ejemplo sustancial para nosotros fue la movilización social en el estado de Oaxaca del movimiento magisterial del año 2006. Producto de la debilidad e ilegitimidad del nuevo gobierno, este emprendió una guerra contra el crimen organizado que se transformó discursivamente en una guerra contra el narcotráfico. Esta guerra, como señalan los análisis de autores como Esther Ceseña, Carlos Facio y Laura Carlsen, consultados por el movimiento Yo Soy 132, fue emprendida por el gobierno federal como parte de estrategia de legitimación de un gobierno emanado de un proceso electoral cuestionado y la necesidad de aumentar los lazos de subordinación diplomática, política y militar del Estado mexicano con la política de seguridad nacional de la Casa Blanca. Esto mediante la firma de planes y tratados internacionales como la Alianza para la Prosperidad de América del Norte, ASPAN, por sus siglas en inglés, y el Plan Mérida. Producto de estas alianzas, el Estado mexicano ha recibido más de 1.400 millones de dólares cada año bajo el rubro de ayuda, según datos del Colegio de México. Al combate al narcotráfico por parte del Congreso de los Estados Unidos bajo el rubro del Plan Mérida, mediante el cual este emprendió ofensivamente una política de guerra en Centroamérica, el Caribe y Sudamérica. El ejemplo más claro de ello es la instalación de la Oficina del Sistema Interamericano contra el Crimen Organizado en México el pasado mes de mayo del 2012, que impulsará ni más ni menos la guerra contra el narcotráfico y la militarización de Centroamérica y el Caribe. Revistas de investigación como Proceso y Contralínea han dado cuenta del avance y profundización de la injerencia de los Estados Unidos en México. La presencia de autoridades y efectivos de la DEA, la CIA y el FBI en acciones de inteligencia en territorio mexicano tuvo su ejemplo emblemático en el operativo Rápido y Furioso en el año 2009, con lo que se permitió el tránsito de más de 2.000 armas y municiones en territorio nacional. A la par, el adiestramiento en contrainsurgencia de mandos militares mexicanos por el Comando Norte norteamericano ha sido una muestra de la subordinación militar al Pentágono, junto con la activación de la Cuarta Flota en 2008 bajo el cobijo del gobierno de Calderón, y el cual permite el
América Latina. En este mismo contexto, según José Luis Piñeiro de la revista Contralínea, Felipe Calderón destinó de 2007 a 2011 320.000 millones de pesos del erario público en materia de seguridad, el 2.5% del Producto Interno Bruto, el triple de lo que se destina a educación y aproximadamente el 17.4% de los recursos destinables a este rubro por año, lo que ubica a México en el 11º país con más gasto en materia de seguridad en todo el mundo, según estudios del World Military Expenses. Con estos recursos, el gobierno calderonista ha emprendido una campaña de militarización del país que, según la revista Animal Político, ha llevado a más de 45.000 militares y un número indeterminado de marinos a los diferentes estados en los que la violencia del narcotráfico se ha manifestado. Esta estrategia de militarización del país en la llamada guerra contra el narcotráfico no ha sido efectiva, pues lejos de terminar con la violencia atribuida al crimen organizado, esta llamada guerra se ha acrecentado, multiplicado y complejizado los escenarios en dicha violencia. Esta guerra que los ciudadanos no pedimos, ha causado una verdadera catástrofe social. 80.000 muertos, 250.000 desplazados de manera forzada, aunque otros datos hablan de 1,5 millones, 30.000 desaparecidos, 20.000 huérfanos y 5.000 niños asesinados. Estas cifras, que no solo dan cuenta de la gravedad de la crisis social en la que la sociedad mexicana ha sido sumida, son también una muestra del desprecio que el gobierno de Calderón muestra hacia las víctimas de esta guerra. Como dice el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, somos víctimas, no somos daños colaterales. No aceptamos esa condición porque esta exonera de responsabilidades a quienes nos han obligado a vivir en estado de excepción, a quienes han sido cómplices por cerrar los ojos y suprimirlos, por desconocernos, por matarnos, por secuestrarnos y desplazarnos una y otra vez con su política de muerte. Por lo anterior, reconocemos que tal como dice el parámetro del conflicto, el fenómeno de barbarie acontecido en México es el mayor conflicto militar en toda América Latina en el siglo XXI. Y nos sumamos a los balances e informes de organizaciones como Amnistía Internacional, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como la organización civil Human Rights Watch, que menciona que esta guerra ha construido verdaderos monumentos a la barbarie moderna, como las llamadas narcofosas, donde fueron encontrados los cuerpos de 78 migrantes en el estado de Tamaulipas en el año 2010, los más de 150 cadáveres en Durango, los registros de cientos de violaciones de derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas o policías federales, el asesinato de jóvenes en masa, como en Villas de Salvarcar en el año 2010, son algunas de las cicatrices que han hecho que la sociedad mexicana viva con miedo. Concluimos denunciando que desde enero del 2010, la criminalización de los luchadores sociales que se han opuesto a esta guerra nos ha dejado heridas profundas. El asesinato de Josefina Reyes Salazar y los subsecuentes desapariciones y asesinatos de María Magdalena Reyes Salazar, Elías Reyes Salazar, Luisa Ornella Soto, Julio César Reyes y Rubén Reyes Salazar. La persecución que continuó con la desaparición de Isela Hernández Lara, el asesinato de Susana Chávez, el asesinato de Maricela Hernández frente al Palacio de Gobierno en Chihuahua, después de la muerte de su hija Rubí, el hostigamiento constante a Norma Andrade, los asesinatos de las periodistas de Contralínea Marcela Yarza y Rocío González, el asesinato de los comuneros de Ostula, Pedro Leiva y José Trinidad, así como decenas de otros luchadores sociales de la comunidad de Cherán y Ostula, el asesinato del activista de la Facultad de Filosofía y Letras Carlos Sinué Cuevas Mejía, los luchadores del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Nepomuceno Moreno, Julia Marichal, Eva Alarcón, Marcial Bautista, los normalistas de Ayotzinapa, de Gabriel Echeverría, Jorge Alexis y Edgar David Espíritu, los periodistas Regina Martínez de Proceso,
Todas estas heridas aunadas a las decenas de periodistas asesinados durante el sexenio, los miles de jóvenes, mujeres, migrantes y niños cuyos cadáveres cobran nuestra tierra. Estamos hasta la madre. Hoy decimos basta, no más sangre, alto a la militarización del país. Informamos que el gobierno de Felipe Calderón no impulsó una democratización del Estado, sino que por el contrario profundizó sus aspectos más autoritarios. Las reformas electorales preservaron un sistema en el que la política es monopolizada por los partidos, cada vez más alejados de la sociedad y subordinados a los grupos de poder y a las grandes televisoras, bloqueando el acceso a una verdadera participación social. El corporativismo y el clientelismo siguen siendo las formas en las que el gobierno se relaciona con la sociedad. El gobierno prefirió aliarse con las cúpulas de los sindicatos corporativos y atacar a los trabajadores organizados de manera independiente y democrática. Asimismo, los crímenes de odio hacia las mujeres se presentaron sistemáticamente en todo el territorio nacional, haciendo evidente la necesidad de una reforma a la ley que reconozca y penalice estos delitos. El Estado de México presenta el mayor número de casos de feminicidios no reconocidos por el gobierno, quien además se opone a la alerta de una perspectiva de género que reclama la sociedad civil. La gestión de Felipe Calderón mantuvo una posición autoritaria y violenta ante la movilización social organizada. La reforma penal constitucional del 2008, así como la ley contra la delincuencia organizada, se han convertido en una forma de control y criminalización de los movimientos sociales, vulnerando los derechos a la libertad de expresión, de manifestación, de asociación y sobre todo el derecho a la protesta social. La paramilitarización del país ha permitido al Estado imponer de manera violenta las políticas neoliberales de despojo, desplazamiento y sobreexplotación. El resultado de dichas políticas de Estado se reflejan en 1. Presos políticos, aumento sistemático en las detenciones a los luchadores sociales. 2. La desaparición forzada. La campaña nacional contra la desaparición forzada ha reportado 26 casos documentados, de los cuales 15 siguen desaparecidos y 7 son ejecuciones extrajudiciales. En el último año de gestión hay más desapariciones forzadas que en el periodo que abarca el 2005 al 2010, siendo la mayor parte de los casos registrados en Michoacán. 3. Ataques a defensores de derechos humanos. Con un registro de 256 casos de violaciones de derechos humanos documentados en contra de personas defensoras ocurridas de enero de 2011 a marzo de 2012 en todo el país. El 72% ha sido contra coordinadores, líderes o fundadores de las organizaciones. El Estado busca que la represión tenga un alcance a largo plazo, es decir, que logre un impacto transgeneracional, lo cual denota la lógica selectiva y de mayor intensidad con que opera. 4. Ejecuciones extrajudiciales. Es uno de los fenómenos de represión a los movimientos sociales de mayor impacto y violencia, dada su naturaleza de vulneración del derecho a la vida por parte de quienes deberían garantizar las condiciones mínimas de seguridad. Durante el último sexenio se ha documentado un aumento paulatino en las cifras de ejecuciones extrajudiciales. Mientras que en 2008 se registraron 6 casos, en el periodo que va de enero a mayo del 2012 se han documentado 29 casos, la mayor parte en Guerrero y Oaxaca. En un contexto donde las políticas violatorias de los derechos humanos han afectado a distintos sectores en resistencia, el pueblo de México debe saber de la arrogancia y la prepotencia con la que el actual gobierno federal trata a los movimientos sociales. Ejemplo de ello son el sector laboral. El 11 de octubre de 2009, el gobierno federal decidió atacar al Sindicato Mexicano de Electricistas.
Con sus casi 100 años de histórica lucha, los electricistas se han visto afectados por todo el aparato estatal. Javier Lozano, al mando de la Secretaría del Trabajo, negó la toma al secretario general de este sindicato, además de intentar una y otra vez generar división interna. Más tarde, el Ejército y la Policía Federal tomaron por asalto las instalaciones de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, que continuaron tomadas y saqueadas aún meses después. Fue así como el presidente del empleo resolvió echar a la calle a 44,000 trabajadores en activo y dejar en la incertidumbre a 22,000 jubilados. Calderón no ha dado ninguna prueba de sus acusaciones contra los trabajadores y las tarifas y el servicio eléctrico no han mejorado. Otro de los casos paradigmáticos es el de los 76 mineros sepultados en la mina de Pasta de Conchos. El gobierno tampoco ha hecho justicia a sus familiares, quienes exigen la entrega de los cuerpos de las víctimas. Por el contrario, el Grupo Minero México sigue operando impunemente en nuestro país, manteniendo en las peores condiciones a los trabajadores. En el caso del asesinato de 49 niños en la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, tampoco ha habido deslinde de responsabilidades, ya que ni Eduardo Burs, exgobernador de Sonora, ni Juan Molinar Orcasitas, exdirector general del IMSS, han pisado la cárcel. Aquí tampoco ha habido justicia. Siguen sin cumplirse los acuerdos de San Andrés y nuevamente se atenta contra la autonomía y la autodeterminación de los pueblos indígenas. Prueba de ello es la impunidad ante los asesinatos y desapariciones de los comuneros de Cherán, quienes luchan por su autonomía, así como el hostigamiento a la Policía Comunitaria de Guerrero, que ejerce sus formas de justicia y autogobierno. Presentando el cambio del modelo de salud. Nuestra lucha es a favor de la salud, la justicia, la libertad y la democracia. Ello porque estamos seguros que son el único camino para brindarle una vida digna a todos los habitantes de nuestro país. Con base en lo anterior, es nuestra responsabilidad denunciar lo que ha sucedido en el sexenio de este presidente ilegítimo Calderón, tiempo del cual consideramos que el mal gobierno ha demostrado un desprecio rotundo por la vida, la salud y la integridad de nuestros conciudadanos. El actual gobierno ha incumplido el mandato constitucional de garantizar el derecho de salud, como está asentado en el artículo 4 de nuestra Carta Magna. Asimismo, también ha violado el correspondiente principio consagrado en el artículo 123, el cual establece que los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer educación obligatoria a sus hijos. La salud, entonces, no es un área que deba ser dejada a la deriva o la suerte. Cuidarla es el mandato supremo de nuestra sociedad y ello no admite excepciones de ninguna manera. Bajo la ideología neoliberal que ha demostrado ineptitud al ser una de las principales causas de la crisis del 2009, le brinda continuidad al proceso de privatización del sistema de salud mexicano, y es por ello que junto con Cedillo y Fox, Calderón permite y fomenta el desmantelamiento y desfinanciamiento del Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de Seguridad Social, Trabajadores de Servicios del Estado. También se cimenta el camino a la privatización de la salud con el fortalecimiento del así llamado Seguro Popular, no siendo otra cosa que un paquete de servicios básicos, debido a que no cubre de forma real las demandas de salud de nuestra población, porque no cuenta con la infraestructura suficiente para ello, abriendo el camino a los prestadores privados. Ya establecido este paquete básico de servicios, el siguiente paso es la universalización, que busca reducir las prestaciones que hoy gozan los derechohabientes de la seguridad social, entendiéndose como la universalización de la precariedad. Así, para señalar los principales problemas que aquejan a nuestra nación, iniciaré señalando que el bloque de Brasil, Rusia, India y China, todos en conjunto destinan un 32% de su Producto Nacional Bruto a la salud, y los
países desarrollados en su conjunto destinan del 8 al 12% al mismo, nosotros solo destinamos del 6.3 al 6.5%, solo delante de algunos países del bloque Asia-Pacífico y de África. Este también nos servirá para mostrar el estado de cosas que impera bajo el gobierno de la derecha. Como puntos de importancia se hallan la obesidad y las enfermedades aparejadas con ella, tales como la diabetes mellitus tipo 2, la hipertensión arterial sistémica y sus complicaciones. Las muertes por violencia que tanto han dañado a nuestra población desde la supuesta guerra contra el narco. Otro aspecto relevante es el aumento de incidencia del consumo de drogas a pesar de la guerra contra el narco. Denunciamos asimismo que el gobierno no quiere dar a conocer los resultados de la encuesta nacional de salud y nutrición y la de adicciones en su versión 2011 porque demuestran lo absurdo y criminal de esta guerra. De igual manera, la desnutrición y problemas que la acompañan, principalmente en los niños y poblaciones indígenas. Otro punto es la morbimortalidad materno-infantil, que está lejos de alcanzar las metas del milenio que propone la Organización de las Naciones Unidas. Por otra parte, tenemos el caso de subrogación y concesión de servicios a particulares, con efectos negativos, como fue el caso de la guardería ABC, donde perecieron 49 niños, 101 resultan lesionados, sin que hasta la fecha se señale algún responsable. La destrucción de nuestros entornos naturales acarrea serios problemas de salud que tienen que ver con la disposición y acceso al agua potable, la desnutrición, problemas respiratorios por la pésima calidad del aire, y existe asimismo un descuido en la seguridad alimentaria del país, como lo demuestra la reciente importación del maíz de África y de huevo de varias partes del mundo con su crisis actual. El sometimiento a la industria alimenticia y la nula regulación en medios masivos, también en materia de productos chatarra. Señalamos que médicos, residentes, pasantes e internos de este sexenio son ejemplos de las nuevas formas de precarización del trabajo, a quienes se impone amplia flexibilidad en horarios, largas jornadas laborales, cargas intensas de trabajo, polivalencia y con responsabilidades que en la vía de los hechos deben ser asumidas por la falta de médicos de base. Son la fuerza laboral en que se funda la atención médica en los 3 niveles de atención, tanto en el campo como en la ciudad. De esta manera, la imposición de Enrique Peña Nieto busca culminar la obra que iniciaron las administraciones panistas, beneficiando a la iniciativa privada a través de fondos públicos en detrimento del bienestar de la población, en lugar de fortalecer las instituciones de la salud con que ya se cuentan. Finalmente, nos manifestamos por un sistema de salud con acceso a toda la población sin limitación alguna, que contemple todas las enfermedades, que sea de calidad, efectivo, basado en la prevención y promoción de la salud. Un sistema de salud que atienda a las enfermedades crónico-degenerativas. Estos son los saldos de estos 6 años. Sobre esto concluimos que ha sido un sexenio lleno de hambre, exclusión, desinformación, desigualdad, enfermedad, despojo, represión y muerte. Felipe Calderón es responsable por estos 6 años de decisiones tomadas a espaldas del pueblo. Sabemos que este gobierno ha sido la continuación de un sistema corrupto, donde unos cuantos imponen sus intereses sobre las necesidades de los más. Y sabemos que con Enrique Peña Nieto, este sistema simplemente tomará un nuevo rostro. Y otra vez nosotros, la sociedad, pagaremos los costos impuestos por esta clase política. Pero también sabemos que hoy tenemos la posibilidad de organizarnos, de resistir contra estas políticas, de proponer, pues, un país diferente. Por eso convocamos a todos, a la sociedad en general, a que participe de este diálogo y a unirnos en una lucha fraterna por la transformación de México. Por eso los invitamos a los foros sobre este contrainforme en su versión extendida
que tendremos los días 4 y 5 de septiembre, martes y miércoles de la próxima semana, en la Facultad de Economía de la UNAM, a partir de las 10 de la mañana, y donde participarán académicos y movimientos sociales como Adolfo Gili, Luis Hernández Navarro, Rodrigo Gómez, Gerardo Albarrán, el doctor Hugo Aboites, el Movimiento de Aspirantes Excluidos a la Educación Superior, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, el Movimiento de la Comunidad de Cherán Keri, el doctor Julio Volvinic, el Consejo Regional Pirárrica, la doctora Naster Ceseña, Carlos Facio, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, el Movimiento Opositor a la Presa El Zapotillo, el Tribunal Permanente de los Pueblos, el Comité Cerezo, Gustavo Leal, entre otros. Construyamos el camino que florece en nuestras manos. Si no ardemos juntos, ¿quién iluminará esta oscuridad? Yo soy 132, yo soy 132, yo soy 132, yo soy 132.